Ya, parece que no puedo abrir. Orar, Ahí ¿me sí, dice usted? ¿sí? Ya, bueno. Padre Celestial, te amo, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo, Todopoderoso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar, Señor, reunido, Padre Santo, con el pastor, con el hermano Luis, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú haces posible todo esto, Señor. Gracias, Señor, por mi hermano Luis, que va a dar la palabra, Señor. En este minuto, Padre Celestial, Sí, te quiero Padre. pedir que tu Señor use a mi hermano, Señor, para que él pueda, Señor, explicarnos, Señor, y que sea usado por ti, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial. Y también, Señor, prepara nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para poder, Señor, escuchar, digamos, escuchar nuestro oído, para que podamos escuchar con nuestro oído, Padre Santo, y nuestro corazón para atesorarnos, y en nuestra mente también, Padre Santo. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Adelante, hermano Luis, que Dios te bendiga. Hoy comenzamos la segunda carta de Segunda de Pedro, así que nuestro Segunda de hermano, Pedro, capítulo 6, del así que verso 1 dejamos al 11. muy bien. Bien, vamos a dar lectura. Voy a pedir a mi hermano Esteban que me lea los primeros versículos del 1 al 11 y después yo voy a leer lo que pedir al pastor mejor porque él tiene la Dios habla hoy, la versión, ¿cierto? Sí, lo tengo en el otro lado, sí, po. A Ah, ver, ya, por, ya Dios ha hablado y sí, Ya, ya, sí, ¿cuál aquí es lo el vi, pastor y aquí lo cuál tengo. leo yo? el- usted lea la 1960, por la original. Ya, bueno, la Reina Valera tengo yo acá. No era original. Ya, la leo del 1 al 11, ¿cierto? Sí, Ya, verso 1 al ya. 11. Amén, hermano. Ya, ya, bueno, dice así, salutaciones. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la gracia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimientos, al conocimientos dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy cortas, es ciego
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La Dios ha hablado y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Reciban abundancia de gracia y de paz, mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y mucho valor, para que ellas lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Por eso, esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, el entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Si ustedes poseen estas cosas, la desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano de nuestro Señor Jesucristo. Pero el quien no posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que los llamados y escogidos procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De este modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, miren, acá la palabra clave en segunda de Pedro es conocimiento, ¿ya? Y el peligro con respecto al cual Pedro escribe la enseñanza falsa. Ahora, en primera de Pedro, que ya lo cierto lo vimos, se describe a Satanás como un león rugiente. ¿Por qué? Porque el tema de la carta es la feroz persecución que estaba a punto de sobrevenirles a los santos. Pero, en segunda de Pedro, Satanás es una serpiente buscando engañar, ¿ya? Ahora, la enseñanza falsa dentro de la iglesia es mucho más peligrosa que la persecución externa. La persecución siempre ha limpiado y ha fortalecido a la iglesia. La enseñanza falsa la debilita y arruina su testimonio. La única arma, ¿para qué? Para luchar contra la enseñanza falsa y las mentiras del diablo es a través, ¿cierto?, de la palabra de Dios, ¿ya? Y es por eso Pedro enfatiza el crecimiento espiritual, ¿ya? Crecimiento espiritual. Ahora, es importante resaltar que también a veces nos enfocamos mucho en el tema de la membresía, ¿cierto? Que crezca, que ojalá se llene. Pero acá, en esta carta, nos enseña que no solamente, ¿cierto?, que se trabaje en este sentido de que crezca la membresía, sino que crezca espiritualmente. ¿A través de qué? Del conocimiento de la Biblia. Es el tema, ¿ya? Ahora, en estos primeros versículos de este capítulo, veremos que el conocimiento, ¿cierto?, lo que venimos diciendo, del conocimiento pleno de Dios y de Jesús, nuestro Señor, es el fundamento sobre el cual se construye el carácter cristiano. Es importante, ¿ya? A través de la palabra,
nosotros vamos, ¿cierto? Nuestro carácter también va cambiando. El verso 1, ¿cierto? Recién lo veímos, Simón Pedro, siervo y apóstol de Cristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice, ¿verdad? Ahora, cuando uno observa esta pequeña palabra, fíjense que dice precioso, ¿cierto? En el versículo. La reconocemos como una palabra típica de Pedro, ya que él las usó varias veces en su primera epístola y él fue el único escritor de la Biblia que la usó en este sentido. Es como reconocer la escritura de una persona en una carta. También es como ver en esta palabra la firma de Pedro cuando aquí vemos la palabra preciosa. El mencionarse a sí mismo como Simón Pedro fue su forma de comenzar esta segunda carta. Ustedes se dieron cuenta. Ahora, en su primera carta simplemente usó su nombre Pedro. Simón fue el nombre que le fue dado en su nacimiento, pero Pedro, que significa piedra, fue el nombre que nuestro Señor le dio. En esta epístola vemos también que el apóstol usó ambos nombres. Por ejemplo, Simón, el hombre de la debilidad, y Pedro, el hombre de la fortaleza, el hombre del carácter inestable y el hombre firme como una roca. ¿Por qué? Porque él tuvo ambas características, ¿ya? Pero podemos estar seguros de una cosa. Al escribir esta epístola, él fue el hombre férreo como la roca, el hombre que sería crucificado por la causa de Cristo. Continuando con la presentación, el escritor añadió siervo y apóstol, que la semana pasada también lo vimos, ¿cierto? Que la palabra siervo sí, realmente significa esclavo, que ayer también se estuvo conversando un poco en el estudio de Juan esta palabra. Ahora, él no asumió una posición elevada en la iglesia, ¿ya? Sino que se refirió a sí mismo como un esclavo y también como un apóstol, refiriéndose a su autoridad. Pero observemos el detalle de que él no se presentó como el apóstol, ¿ya? Sino simplemente como apóstol, o sea, es decir, como uno más entre los apóstoles. Miren el cambio, la humildad que él tuvo, ¿cierto? El tremendo cambio que el Señor había hecho en él. Luego dijo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo que estaba diciendo expresaba una hermosa realidad. Fíjense que cuando él usó la palabra fe, creemos que se refirió al conjunto de verdades que llamamos el Evangelio. Él estaba diciendo, lo habéis recibido y es vuestra responsabilidad lo que hagáis con él. Como ya hemos leído, el versículo 1 dice, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el versículo. La pregunta, ¿y cómo? ¿De qué manera? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús. ¿Sí? Esta es la justicia que no es cedida, traspasada cuando confiamos en nuestro Señor como Salvador. Es el que no solo quita nuestro pecado, sino que también añade su propia justicia. No somos como criminales que han sido perdonados y puestos en libertad. Se nos ha dado una posición ante Dios y esa posición está en Cristo, aceptados en el amado Señor y Salvador. Vamos al verso 2, por favor. Verso 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Aquí hay una palabra, gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios. Miren lo que está diciendo. Esta palabra conocimiento es una variación reforzada de la palabra que implica un conocimiento más grande, completo, íntimo y profundo.
La fe preciosa del cristiano se edifica por medio de conocer la verdad acerca de Dios. Voy a repetir esta. La fe preciosa del cristiano se edifica por medio de conocer la verdad acerca de Dios. O sea, el cristianismo, hermano, no es una religión mística, sino que se basa en la verdad objetiva, histórica, revelada y racional de Dios, la cual debe ser entendida y creída. Cuanto más profundo, ¿ya?, y amplio sea ese conocimiento del Señor, más se multiplican la gracia y la paz. Qué lindo, ¿verdad? El Hermano verso Luis, 3, hermano Luis, dígame, pastor. ¿cuáles son las características que mencionaste recién? Algo de 4, puede hacer énfasis para hacerte muy rápido. Ya, Sí, dice del conocimiento, es esto más grande, dijimos, completo, íntimo y profundo. ya, ¿Sí? Ahí están las 4. ya no, hablaste de que la fe cristiana no es mística. Sí, aquí. A eso me refiero. Racional, ¿cómo es? Me gustaría que recién lo dijiste, Sí, o lo recién lo. dijiste o lo dijiste así nomás. No sé, aquí está. Dijimos que mire, el cristianismo no es una religión mística, eso es lo que Ay, sí, dije, ese sino ya, que se ese basa, sí, ya. Ahora, dele sino, nomás. sino que se basa en la verdad objetiva, histórica, revelada y racional de Dios, la cual debe ser entendida y creída. ¿Sí? Gracias. Ya bastó. Vamos al verso 3. El verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación y perseverará y crecerá porque ha recibido todo lo necesario para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo. Ser piadoso es vivir con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Pero fíjense que Pedro quiere dar a entender que el creyente genuino no debe pedir a Dios algo más, como si faltara algo necesario para sustentar su crecimiento, su fortaleza y perseverancia, a fin de volverse, porque ya tiene todos los recursos espirituales que manifiestan, sustentan y perfeccionan la vida que agrada a Dios. ¿Ya? Otra frase que aparece en verso 3 dice: el conocimiento de aquel. ¿Ya? Conocimiento es una palabra clave en segunda de Pedro. Esta palabra ya la podemos ver en el verso 2, verso 5, el 6, el 8, en el capítulo 2 también se puede ver, en el capítulo 3. Ahora, en toda la escritura, este concepto implica un conocimiento íntimo. Un conocimiento íntimo. Entonces, el conocimiento de Cristo que se destaca aquí no es un conocimiento superficial o una simple comprensión superficial de los hechos acerca de Cristo, sino es una participación genuina y personal de la vida con Cristo, que se basa en el arrepentimiento de los pecados y la fe personal en Él. Le voy a pedir a mi hermano Esteban, por favor, si me puede, Mateo 7:21. Mateo 7:21 para... Mateo 7:21. Amén. Dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Gracias, hermano. Hay otra palabra que aparece aquí en el verso 3, que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ya? En la última frase, que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, en este llamado, como siempre sucede al mencionarse en las epístolas del Nuevo Testamento, es el llamado eficaz a la salvación. ¿Ya? Este llamado a la salvación se basa en el entendimiento que adquiere el pecador sobre la majestad revelada de Cristo y su excelencia moral, que constituyen evidencias irrefutables de que Él es Señor y Salvador. Esto implica que en el evangelismo debe hacerse una presentación clara de la persona y la obra de Cristo como Dios y hombre. Y esto atraerá a los hombres a la salvación. Ahora, la cruz y la resurrección revela con mucha claridad su gloria y su excelencia. El verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, Mira. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Cuando habla de preciosas y grandísimas promesas, es decir, la promesa de vida abundante y eterna. También podemos ver participante de la naturaleza divina. Esta expresión lo difiere de conceptos como nacer de nuevo y nacer de lo alto. ¿Ya? Estar en Cristo o convertirse en la morada de la Trinidad. Ahora, el resultado de las preciosas de la salvación es que los creyentes, hermanos, se convierten en hijos de Dios en la era presente. O sea, el momento que la persona acepta al Señor Jesucristo, estamos hablando de presente, ya es hijo de Dios. No tiene que esperar un mes, 2 meses, no, en instante. Entonces, por lo cual participan de la naturaleza de Dios y toman posición de su vida eterna. Ahora, esto no significa que los cristianos se conviertan en dioses pequeños, ¿ya? Sino que son hechos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17, y que tienen al Espíritu Santo que mora en ellos. Además, dice que los creyentes participarán de la naturaleza divina en una dimensión mucho mayor al recibir un cuerpo glorificado como Jesucristo. La palabra corrupción que aparece en este versículo alude a la noción de algo que se descompone o se pudre. Corrupción. La frase huido ilustra un escape exitoso del peligro. Al ser salvo, el creyente escapa del poder que la perdición del mundo tiene sobre él a través de su naturaleza caída y pecaminosa. ¿Algún comentario quieren hacer antes de pasar al 5? Pastor. Excelente, hermano Luis, es lo que está planteando, excelente. Como el Señor, como tomando de nuevo también en la misma carta, en su presciencia, no presencia, sino conocimiento anticipado, todo lo planeó para que vivamos y donde Dios no improvisa para nada, sino que nos hace participantes de esta naturaleza divina. Muchas veces nosotros hablamos de que hay que tener algo sobrenatural. Dice que nosotros, el Señor nos hace participantes de la naturaleza divina, no un asunto sobrenatural, sino que de la participación, es lo que dice el texto. No veo ahí en el texto que diga lo sobrenatural, no sé si me explico, sino que nos hace participantes de la naturaleza divina, haciendo fiel al texto, mirando un poco la fidelidad a lo que dice el texto. Muchas veces en nuestro lenguaje está esto de lo natural y lo sobrenatural, pero acá habla de la naturaleza divina, somos parte, nos hace participantes de
naturaleza divina. Eso quería decir nomás, hermano Luchito. Gracias. Sí, como vimos en el primera de cierto, cuando dice que somos real sacerdocio, nación santa, en el momento que usted y yo nos convertimos, somos, eso es lo que somos de Señor. Ahora, vamos al 5, dice, vosotros también, vosotros, ustedes, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Fíjense, aparece nuevamente esta palabra conocimiento. Pero la palabra, aquí vemos que poniendo toda diligencia, ¿qué significa? Es decir, el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo. La vida cristiana no se vive para honra de Dios sin esforzarse como es debido. Aunque Dios ha derramado su poder divino en el creyente, vemos que el cristiano, hermano, mismo tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de su vida. ¿Para qué? Para rendir al máximo todo lo que Dios ha hecho por él, por nosotros. ¿Ya? También aparece añadir a vuestra fe. Añadir se refiere a dar en abundancia y con generosidad. Añadir a vuestra fe. En la cultura griega se dice que la palabra se usaba con referencia a un director de coro que era responsable por suministrar todo lo que fuera necesario para su coro. Nunca se refirió a dar con mezquindad, sino que en gran abundancia para garantizar un desempeño excelente. Ahora, Dios, hermano, nos ha dado fe, ¿cierto? Y todas las gracias necesarias para la piedad, como aparece en versos 3 y 4. Nosotros añadimos a esto por medio de nuestra dedicación diligente a la justicia personal. ¿Qué podemos encontrar más? Dice, vuestra fe virtud, a la virtud. La palabra virtud, en primer lugar, en la lista de excelencias morales de Pedro, lo ocupa una palabra que en griego clásico se refería a la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. ¿Ya? También llegó a significar aquella calidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de la multitud. Nunca tuvo que ver con alguna virtud enclaustrada ni a una actitud virtuosa, sino a la virtud que se demuestra en la vida práctica. ¿Ya? Pedro, hermano, escribe aquí sobre la energía moral, aquel poder que produce obra de excelencia. Y acá también vemos en el mismo versículo, dijimos conocimiento. Esto también se refiere al entendimiento y a la sabiduría que vienen como resultado de comprender y aplicar bien la verdad. Esta virtud incluye el estudio diligente, ¿cierto? Y la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Es el conocimiento. Importante leer la Biblia, ¿no? Eso es. Damos gracias a Dios también porque Dios nos permite de tener estudios. Bueno, gracias a Dios, pastor también, porque también ahí el Señor, ¿cierto? A través de él hay una preocupación en cuanto a esta área, el tema de la enseñanza bíblica, que hoy día tantas cosas que vemos que tanta enseñanza falsa, hoy día más que nunca necesitamos, ¿cierto?, instruirnos, y es importante eso. Vamos al verso 6. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Pero la palabra dominio propio, en el tiempo de Pedro, el autocontrol era una característica de los atletas que debían contenerse y disciplinarse a sí mismos. El cristiano también debe controlar por iniciativa propia la carne, las pasiones y los deseos corporales antes de dejarse controlar por ello. La virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos
para convertirlos en esclavos y no amo en la vida del creyente. La palabra paciencia también se requiere perseverancia o resistencia para hacer lo que es correcto sin ceder a la tentación o a la prueba. La paciencia, podemos decir que es el poder para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. ¡Wow! ¿Ven? Es la virtud que puede soportar, no solo con resignación, sino por la motivación de una esperanza vibrante. El verso 7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Afecto fraternal, es decir, efecto fraternal y disposición al sacrificio mutuo. ¿Qué dice Primera de Juan 4:20? Alguien que lo... Primera de Juan 4:20. ¿Qué nos dice? A ver, hermano, primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Gracias, hermano. Entonces dijimos afecto fraternal, efecto fraternal y disposición al sacrificio mutuo. ¿Ya? Vamos al verso 8. Dice, porque si estas cosas, cuando dice si estas cosas, se está refiriendo a los versículos 5, al verso 6 y al verso 7. ¿Ya? Ahora, el verso 8 dijimos, la ocasión es como la no estar ociosos. Verso 8, ¿cierto? La ociosidad es como la esterilidad y alude a la inestabilidad, indolencia, inutilidad. Si estas virtudes se desarrollan y crecientan, en el verso 7, el 5, 6, 7, el 7, un cristiano no será inútil ni eficaz. Si estas cosas están en nuestra vida, no seremos inútiles. ¿Ya? Sin fruto, dice, si estas cualidades cristianas no están presentes en la vida del creyente, será imposible distinguirlo de un malhechor o de un creyente superficial. Pero cuando estas cualidades aumentan en la vida de un cristiano, se da la manifestación de la naturaleza divina dentro del creyente. ¿Qué dice el verso 9? Pastor, por fin. El 9 leo en la versión Dios ha hablado y que dice de esta manera. Pero el que no posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Amén. Fíjense que dice la vista muy corta, es ciego. Un cristiano de profesión que carece de las virtudes mencionadas aquí, en el verso 5, 6 y 7, es incapaz de discernir su condición espiritual verdadera y por ende no puede tener seguridad de su salvación. ¿Ya? Me trae a la memoria lo que es cierto, los frutos del Espíritu, ¿cierto? Paz, amor, también, toda esa... ¿Qué más dice el verso 9? Olvidado, ¿cierto? Es ciego, ha olvidado, la palabra olvidado, la falta de una búsqueda diligente de las virtudes espirituales produce amnesia espiritual. Una persona así es incapaz de discernir su condición espiritual y no tendrá confianza en cuanto a su profesión de fe. Es posible que sea salva y que llegue a poseer todas las bendiciones descritas en los versos 3 y 4, pero sin las excelencias gloriosas de los versos 5 al 7, vivirá en duda y temor. Mi hermano Esteban, por fin, el verso
10. Dice así, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gracias. Amén. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Este es el blanco al que apunta Pedro en los versos 5 al 9, ya que vimos anterior. Aunque Dios está seguro y firme en cuanto a quienes son sus elegidos y les ha dado una salvación asegurada por la eternidad. Es posible que el cristiano, hermano, no siempre tenga firmeza en la seguridad de su salvación. La seguridad es un hecho revelado por el Espíritu Santo, en el sentido de que la salvación, hermano, es para siempre, mientras que la firmeza es la confianza individual de que el creyente posee esa salvación eterna. ¿Ya? En otras palabras, el creyente que procura las cualidades espirituales mencionadas arriba, 5, 6, 7, gracias al fruto espiritual que produce, se garantiza a sí mismo que fue llamado y que fue escogido por Dios para salvación. Dice más, no caeráis jamás, termina, ¿cierto? Mientras el cristiano procure obtener en su vida las cualidades enumeradas por Pedro en el verso 5, 6 y 7, y se dedique con diligencia a que su vida sea útil y fructífera, no tropezará por las dudas de la desesperanza, el temor o los cuestionamientos, sino que disfrutará a plenitud la seguridad de que es salvo. Y el último versículo, a mi hermano Joel, por favor, el versículo 11. Versículo 11. Por Porque favor. será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amplia y generosa entrada en el reino eterno. Pedro, hermano, incluye estas palabras que traen gozo a cualquier cristiano que tenga el corazón agobiado. Una entrada amplia al cielo eterno es la esperanza y la realidad de un cristiano que vive una vida fiel y fructífera aquí en la tierra. Por último, dice que el punto de Pedro, hermano, es que un cristiano que procure las virtudes enumeradas en los versos 5, 6 y 7, no solo disfrutará seguridad en el presente, sino una recompensa rica y abundante en la vida venidera. ¿Ya? Así, mi hermano Esteban, por favor, 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. Mi hermano Joel, con esto terminamos. Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. Dice así, así que no juzguéis nada ante tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también no, todo de nuevo, me equivoqué. Dice, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada ante tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y el último versículo, Apocalipsis 22, 12.
Amén. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Gracias, hermano. Bien, ¿alguna cosa que quieran acotar, que quieran compartir en cuanto al tema, en cuanto a la falsa enseñanza de esta carta que se habla mucho? Tiene una tremenda riqueza esta segunda carta. Bueno, como la primera igual. En su contenido, como tú decías ahí, acá agrega Simón Pedro. Muestra su debilidad y también su fortaleza. Y eso me llamó la atención en la exposición. Y claro, todo tiene los nombres de los personajes bíblicos, tiene todo un significado. Y la esencia también, porque también fue restaurado Pedro. El libro de Juan habla de la restauración de Pedro. ¿Se acuerda que lo habíamos dicho el otro día cuando hablamos de apacentar la grey del Señor? Entonces, todo este insumo, esta riqueza, allí van llevando a esto. Y bueno, lo que más como palabra clave podemos decir en este capítulo enfatiza el día del Señor, enfatiza las virtudes del cristiano, el propósito de la carta, la inspiración de la palabra, que es tan importante, como decía Manuel Luis, donde una de las palabras o frases clave que se van notando en toda la carta es que nos llamó por su gloria y excelencia, es como palabra clave. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto humano, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Saber que el Señor nos librará de la tentación a los piadosos. Y bueno, habla del crecimiento, conocimiento y palabra que siempre habla de recordar. Recordando nos viene a recordar, repetir constantemente. Y bueno, así como tú decías, Manuel Luis, una de las cosas enfatiza el crecimiento e ingrediente para un crecimiento espiritual y contrapuesto contra los falsos maestros, la falsa doctrina, la actitud es falsa, las falsas promesas y una vida falsa. Muy interesante lo que vamos a ir viendo en el capítulo 2 sobre todo, los falsos maestros, la falsa doctrina, la falsa actitud, mira, la falsa actitud, la falsa promesa y la vida falsa. Y bueno, cerrando así como general el libro, es que la motivación del crecimiento espiritual es la venida de Cristo, Maranata, Maranata, la necesidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Eso podía decir, hermano Luis, complementando un poco así Gracias, pastor. como la introducción general y también como lo que tú también planteabas hoy día. Bueno, también, disculpe, siempre podía opinar, la idea es que también los hermanos opinen ahí, en este escalafón o la escala que se menciona ahí, como del verso 5 al verso, al verso, al verso 7, son siete, es como siete escalas, como peldaños, no Ah, sé si se dieron cuenta. Es decir, a la virtud, a la fe, ¿cómo se dice? Eh, a la fe, a la fe virtud, eh, virtud, a la virtud, a la fe conocimiento, virtud, después dice a la virtud, conocimiento, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio a propio paciencia, a la paciencia piedad, a la respecto fraternal. después dice al afecto fraternal amor. Son siete, ¿cierto? Claro. Entonces habla de la plenitud, habla de la de la vida con Dios, eh, esa vida con Dios que nos permite eh, difundir, difundir eh, más y más de Dios y sobre todo también entender todo lo que allí Pedro no, nos, nos pone en una posición tan linda en la roca que es Cristo. Yo creo, así lo veo. Mm.
que así como él se posicionó en la roca que es Cristo, ya no es no es un inestable. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Pedro estaba en el misterio de Cristo? Era totalmente inestable, le cortaba la oreja a cualquiera, o era muy impulsivo, ya era muy más emocional. Pero aquí, como decía, tú antes hablaste de que la fe cristiana no es mística, sino que racional, histórica. Entonces aquí tenemos muchas lecciones de aprendizaje, sacar principios, y yo creo que sería bueno, como día varones, podamos tomar estas 7 cualidades e ir orando todos los días, hermano. Por ejemplo, a la fe, dice, lo voy a leer, vosotros poniendo con diligencia, dice, por esto mismo añadía vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al conocimiento, el dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Yo creo que si no podemos encontrar el otro miércoles, vamos ya con el amor. Entonces, partamos con mañana con estos 7, y en 7 días más nos encontramos. Entonces, orando para que estas cualidades estén como hombres de Dios, estén en cada uno, en nuestra vida como virtudes espirituales. Esto quería agregar como aplicación. Orar por ellos. ¿Qué le pareció, hermano Esteban y hermano Joel? Bueno, yo, la verdad es que es muy hermosa esta carta, así como la primera. Eh, eh, bueno, entendiendo también que más adelante el apóstol cierto dice en versículos posteriores, sabiendo que él ya pronto iba a partir de esta tierra, Mm. ya Dios le había revelado, y cómo muestra él ese amor fraternal que él mismo está hablando aquí, ¿cierto? Eh, para que la iglesia en ese tiempo pueda estar enrelado, bien puestos sus pies en el Evangelio de Jesucristo. Y me recuerda mucho a, a Moisés cuando eh, antes de partir, ¿cierto? Sabiendo que iba a morir, él se preocupa y le habla a Jehová diciendo de quién iba a hacerse cargo del pueblo de Israel, porque iban a quedar como ovejas sin pastor. Eh, y algo muy parecido muestra aquí mucha preocupación el apóstol por el pueblo de Dios de aquel tiempo. Eh, y creo que hoy día, bueno, hoy día sí, realmente todavía hay pastores, ¿cierto? Líderes que están preocupados mucho por la iglesia. Y eso es bueno. Eso es bueno, y creo que nos toca a nosotros también, como decía nuestro pastor el otro día, también somos pastores en nuestros hogares y debe haber una preocupación por nuestras familias, ¿cierto? De que ellos también puedan vivir este evangelio que el apóstol Pedro aquí nos recalca. Eso es lo que tenía para comentar, hermano. Amén. Bien. Voy a pedir al hermano Joel, por favor, si puede orar por la palabra. Y ahí el pastor, no sé, o el hermano Esteban, ¿quién? Ahí, tomen la palabra. Por favor, si puede orar. Hermano Joel, si puede orar por la palabra. Amén. Padre Celestial, tu nombre sea glorificado, sea bendecido en esta noche, Señor. Gracias, amado Señor, por este tiempo, Dios mío, en que hemos podido estar un tiempo, Señor, junto a nuestro pastor, a nuestros hermanos, Señor, aprendiendo más de tu palabra, bendito Dios, en que, como recalcaba nuestro pastor aquí, Señor amado, a través del apóstol Pedro, que realmente pueda haber, Señor, no solamente conocimiento, pueda haber virtud en nuestras vidas, Señor, sino que pueda estar ese amor fraternal, ese amor unos con otros, bendito Dios, porque esa es tu palabra, Dios mío. Podemos tener muchas cosas, Señor, mucho tal vez conocimiento en muchas otras áreas, bendito Dios, pero lo más importante de todas estas cosas, tu palabra, Dios mío, siempre lo he dicho, es el amor, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor, y nos habla, Dios mío, a tiempo, Señor. Bendito Dios, recibe la gloria en esta noche, Dios mío, bendice a nuestro hermano que ha puesto tu palabra en este día, Señor. Sigue dándole gracias, sigue dándole, Dios mío,
de tu gracia, de tu fortaleza en su vida, Dios mío, y que cada día, Dios mío, que Él tenga la oportunidad de enseñar, Dios mío, tu Espíritu Santo siempre, siempre le bendiga y le acompañe, Señor, en todo. Gracias, Dios del cielo, por este tiempo. Te bendecimos, Dios mío, bendecimos tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.